Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Se me ha pedido explicar un texto que aparece en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 11, del verso 1 al 6. Voy a leer el texto. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Las profecías de la antigüedad tienden a ser un tanto confusas, pero contamos con el contexto no solamente dentro del texto, sino también con el contexto histórico, el momento en el que la profecía fue dicha, el momento histórico en el que el profeta estaba viviendo. Las profecías nos hablan acerca de el mensaje que Dios le está dando a la nación de Israel en esos días, y por supuesto tiene una aplicación para nosotros también, porque Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que hay una aplicación para nosotros en todos estos principios. Pero volviendo a los profetas de antaño, ellos le profetizaron a la nación de Israel. Para ese entonces ya Israel se había dividido en dos reinos: el reino del norte, comprendido por 10 tribus, cuya capital ya era Samaria, y el reino del sur, que estaba comprendido por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y su capital era Jerusalén. Cuando Israel se asentó en la tierra de Canaán, Israel se dejó influenciar por las naciones cananeas. Ellos buscaron a los ídolos, a los dioses falsos de esas naciones, empezaron a imitarlos y empezaron a convertirse a ellos. Y poco a poco se fueron alejando cada vez más de Dios. Las formas religiosas nunca las perdieron, pero ¿qué sentido tiene una forma religiosa si el corazón no está allí, si Dios no está allí? El hecho es que es por eso que Dios mandó a tanto profeta a decirles básicamente que se volvieran a Dios, a enseñarles cuál era la naturaleza de su pecado, a señalarles su rebelión, su transgresión, sus inmoralidades, y a decirles que se vuelvan a Dios. Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Así es que todo lo que tenía que hacer Israel y Judá era arrepentirse de sus malos caminos, alejarse de sus malos caminos, volverse a Dios. Y entonces el castigo inminente no hubiera sido. Pero los profetas, precisamente, al decirle al pueblo de Israel que debían volverse a Dios, también les decían qué pasaba si no se volvían a Dios. Dios poco a poco empezó a levantar naciones, las naciones de alrededor, naciones poderosas, para castigar con ellas a Israel y a Judá, con la esperanza de que eso las hiciera despertar y clamar a Dios y volverse a Dios. Por supuesto, clamaban a Dios a causa del aprieto en el que estaban, y Dios hacía un milagro, les mandaba un libertador que los ayudara. Pero una vez eran libres del peligro, entonces seguían alejándose de Dios.
Esto es señal de corazones no regenerados. Así es que llegaron a alejarse de Dios a tal grado que Dios simplemente cumplió su palabra y mandó a las naciones enemigas, a las naciones más poderosas que ellos, a destruirlos. Dios los levantó. Dios los movió para que subieran y atacaran a Israel en el norte, a Judá en el sur. Si leemos la historia bíblica, vamos a ver los momentos en donde los asirios vinieron y humillaron a Israel y a Judá. Hubo ocasiones en las que se levantaron los egipcios, hubo ocasiones en las que se levantaron los edomitas, los moabitas. Así es que Dios poco a poco y de esta manera buscó llamar la atención de su pueblo. Cuando el pueblo se obstinó de tal manera que ya no había remedio, entonces los asirios destruyeron a Israel y los regaron entre todas las naciones. Esto ocurrió como 140 años antes que Judá terminara de alejarse de Dios y Dios dictaminara el que los caldeos vinieran y destruyeran Judá. Y también los dispersaron, pero se llevaron a los buenos hijos, le llama la Biblia, o a aquellos que eran los espirituales, se los llevaron cautivos a Babilonia. Estos son los que regresaron 70 años después a reconstruir el templo y la ciudad. Dios se valió de todas estas naciones vecinas para darle una lección a su pueblo. Así es que Dios fue quien empoderó a las naciones vecinas, porque Dios necesitaba valerse de ellas para darle una lección a Israel y a Judá. Pero las naciones vecinas, una vez se encontraron con que tuvieron a Israel y a Judá en sus manos, entonces se ensañaron, abusaron, se les fue la mano. Y entonces, al haber hecho esto, Dios, después de haber cumplido su cometido con Judá y con Israel, entonces le profetizó a las naciones vecinas que ellas iban a tener que pagar también por haberse ensañado de esta manera tan desproporcionada en contra del pueblo de Dios, a quienes Dios estaba tratando de castigar y de llamar la atención. Entonces, acá en Zacarías capítulo 11, verso 1, se nos está hablando de esto. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Estos árboles imponentes de los que habla la Biblia representan naciones, representan la fuerza y el poderío de estas naciones. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Así es que aquí está siendo profetizado el hecho que las naciones que Dios usó para castigar a Israel ahora van a ser castigadas y también van a caer, no importa cuán poderosas hayan sido. En el verso 3 dice, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Y los cachorros de leones también nos hablan de gente que tenía un grado de poder. Los pastores de Israel. Más adelante en el capítulo 11 de Zacarías se habla de 3 pastores que Dios derribó. Debe estarse refiriendo a las personas que Dios levantó con particular importancia para pastorear o guiar, conducir de alguna manera al pueblo de Israel. Se trataba de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Así es que tanto los reyes como los sacerdotes como los profetas, por regla general, esto excluye pues a estos profetas como Zacarías, que estaban hablando la verdad de parte de Dios. Pero aquellos a quienes Dios ungió para hacer lámparas encendidas y conducir a su pueblo por los caminos de Dios, ellos también se alejaron de Dios. Así es que también, lejos de pastorear al pueblo de Israel, estaban enseñoreándose y aprovechándose de ellos. Entonces en el verso 4 dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Está hablando de las naciones enemigas, ¿verdad? Que se apoderaban y esclavizaban a aquellos a quienes no mataban, y las ovejas de la matanza. Pues más adelante en el verso 7 se refiere a los pobres del rebaño, dice al pueblo en general. Dice, y el que las vende, dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Y nuevamente está hablando de los reyes, los profetas y los sacerdotes de Israel. Entonces dice, por tanto ya no tendré
y a más piedad de los moradores de la tierra. Así es que Dios no solo castigó a Israel y a Judá, a cada quien en su momento, sino que también castigó a las naciones vecinas, a las naciones enemigas, a quienes Dios mismo empoderó y a quienes Dios mismo puso en sus manos a Israel y a Judá para castigarlos. Dios vino y entonces los castigó a ellos por haberse aprovechado de la situación y haberse ensañado de la manera como lo hicieron. Eso es en esencia el contenido de estos versos en Zacarías capítulo 11. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.